¡Hala, ya está! Que va a 100 años que se inauguró este parque. Y además fue el primer parque de Asturias, ¿no? El primer parque fecho para niños de Asturias. Va 100 años. Y sabéis que para la inauguración mandó Pachín de Melas unos versos, que tenéis el principio ahí, que después van hielos algunos compañeros vuestros. Y yo, de todas formas, miré un poco la historia de este parque, y a mí sorprendióme que si fue el primer parque paneños de Asturias, yo preguntábame, ¿y cuando no había parques, qué había? ¿Qué pensáis que habría aquí primero de haber el parque? ¡Árboles! ¡Praos! Yo todavía no lo averigüé. O me digo yo que si había praos y árboles, entonces no haría falta el parque. Claro, debía haber tierra. Debía ser esto como algo muy hermoso, o sea, muy seco, y tierra, y alrededor de ello un montón de fábricas, que a lo mejor estaba todo seco y con tierra, por tener alrededor fábricas. Entonces inventaron, bueno, vendría de otros países seguramente la idea del parque, pues el parque para que los niños pues no se porcaren tanto en las calles, para que tuvieran un sitio para jugar, y ellos lo concebían también para educarse, porque había un montón de árboles, ¿no? Pues bien, todas estas cosas, además de leerles en algún sitio, aprendíles porque intenté buscar de algún paisano que sobreviviera de aquella época, de cuando se inauguró el parque, hasta que topé a un paisano que tenía 7 años de aquella, con lo cual ahora tiene 107. Y falé con él, sí, contóme cosas. Bueno, ¿estáis creyéndome? Bueno, una cosa, primero de seguir con los versos, voy a deciros una cosa que no os va a prestar nada, y no le prestó nada a los xisoneses de aquella, que ya que esto salió hasta en un periódico de Madrid que se llamaba, y todavía existe, que se llamaba el ABC, y equivocáronse y pusieron que el primer parque infantil de Asturias estaba inaugurándose en Uvieu. Sí, pusieron una semilla con todas las autoridades que venían y pusieron que se inauguraba en Uvieu. Bueno, aquí esperaba que hicierais bien. Bueno, y ahora hoy pedimos también colaboración para leer los versos. Veis aquí cómo empiezan los versos, ¿no? Qué seriones, qué formales están los niños la calzada. Yo imagínome que como de aquella la inauguración fue con mucha gente, muchas autoridades, mucha gente que falaba, una banda de música y mucho aparato, pues estaban muy serios y muy impresionados los niños. Qué seriones, qué formales están los niños de la calzada, cómo escuchen los trovinos a la gente que aquí fala. Ay, qué guapos rapacinos que no gorguten migalla, ay si agora un paso piescos pero aquí se esparramara. Adiós, con el cuarto serio de la tropa se calzada a perpeñar un piescu verde y rollelu hasta la gaspio pemita, y lo mismo, el buen diente todo blanco. Y si fueren cirigüeñes manzanes cereces, mi alma, sin el suelo queda una que no se gatuñada. Doy-vos d'entera, moninos, faise-vos la boca agua, perdonai-me toye groma del magüeto que vos fala, hay provinos pa' otra cosa, esta fiesta fue entamada. Pájaros, flores y niños facen reviciar el alma, fuyendo yercies y aceries dolor, llanto, pena y ácara, y se mando de alegrías la vida que yo nací. Cántigu que en la espesura saltarín pasuru entama yaciando el sol gorgorinos, pela pema enamorada. Arume de bellas flores, na soledad de la enramada, que el viento se lo lleva y suaví muy suave lo aña. Caricias del guapo neño, que en asomo de los afabla, fainos rir a tutiplén y de oyelu cae la baba. Son querencias de la vida, y amor, poesía, alma, y el sentir de los humanos, y vivir la paz y calma, y esto junto a la alegría que del cielo bien pergala. Ay, brovinos los míos, niños rapazos de la calzada, ya tenéis vuestro sarino de rebrincar con gana. Ya tenéis flores y árboles, que sol mar brisa y baña, sois felices, muy felices en la inocencia del alma.
Si algún día yo viellín, non en balde el tiempo pasa, cimblau cola carga a cuestes que los años sofitaran, temblén que medio cieguín. Con el alma tristallada de sufrir y padecer, de luchar na vida amarga, subiera arrastraes los pies hasta aquí, hasta la calzada. Desaime tomar el sol en el jardín de la niñada, al par de les bellas flores en la querida barriada. Mientras blincáis junto a mí riendo con toda la gracia y los pájaros alegres canten amor y esperanza. ¿Desearéisme los niños zapatos de la calzada? Bien, pasaren 100 años desde que el nuestro escritor de xixón, Emilio Robles Muñiz, más conocido como Pachín de Melás, escribiera estos versos que los vuestros collacios de escuela acabáis de leer. Y a mí ocurreseme pensar que si el profe Pachín tuviera aquí, caerían y les llarimes de emoción, porque él era un amante muy grande del nuestro país, de Asturias, de la nuestra tierra, de la nuestra cultura y del nuestro idioma. Pero en el so tiempo, los niños no tenían la suerte que vosotros tenéis de poder estudiar el nuestro idioma y conocer los nuestros escritores y la nuestra literatura ya en esas escuelas. Por eso ya que yo calculo que si Pachín tuviera aquí, caerían y les llarimes de emoción. Y entonces lo que os quiero decir es que, en primer lugar, que vos agradezco personalmente y en representación del ayuntamiento también que seáis escolinos voluntarios de asturiano en la escuela en la que estéis. Y también deciros que valoréis, como valoraba Pachín, estas cosas nuestras, que son les de los nuestros pas, les de los nuestros vuelos, les de toda nuestra comunidad autónoma. Y que aprovechéis esa oportunidad que tenéis en la escuela de tener unos maestros que vos enseñen, que vos muestren todo aquello que lleve de la nuestra tradición cultural asturiana y especialmente tengo billete pa' marchar de aquí, el mejor sitio pa' vivir. Guapos montes, guapos ríos, peñas que te dan respigos, van paecete, fíos en sin mí. Sin un toy, vas a acordarte bien de mí, vas a acordarte de mi andar, la mi forma de pensar, ay, vas a acordarte bien de mí. Sky
ven para los acantilados a ver a...